Como hemos dicho anteriormente, os invito a abrir vuestras Biblias en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Estoy seguro de que muchas veces hemos leído el libro de Jonás con un cierto desagrado, un cierto rechazo hacia Jonás. Vimos en los dos anteriores capítulos que Jonás huyó de Dios, huyó de su llamado y en rebeldía se escondió o intentó esconderse de la presencia de su Dios. Y correctamente rechazamos este tipo de comportamiento en Jonás. Correctamente vemos que es pecaminoso todo lo que él hizo. Nos desesperamos ante la antipatía y la indiferencia de Jonás ante el pueblo de Nínive. Y es cierto, deberíamos sentir esa antipatía, ese desagrado hacia la antipatía de Jonás. Pero sin embargo, rápidamente podemos olvidar que el libro de Jonás está escrito para que veamos nuestro propio corazón reflejado en el corazón de Jonás. No es para que miremos a Jonás por encima del hombro, sino más bien que veamos en el corazón de Jonás un reflejo de nuestro propio corazón. Hace 8 días del asesinato de Charlie Kirk, un reconocido activista político estadounidense que fue asesinado en público en un evento. Él reconocía la fe cristiana y él profesaba la fe cristiana evangélica y seguramente todos conocemos esta terrible noticia. Ahora quiero hablar a tu propio corazón y preguntarte: ¿cómo reaccionarías si Dios te llamase a predicar el Evangelio a este asesino, al asesino de Charlie Kirk? ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu reacción emocional si Dios te llamase a compartir el Evangelio con aquellos asesinos y violadores que vemos todos los días en las noticias? ¿Cómo te sentirías si Dios te llamase a compartir el Evangelio, las buenas noticias, con aquellos que activamente buscan matar o buscan el daño de tus seres queridos? Seguramente, como mínimo, nuestra respuesta sería la misma que la de Jonás, si no peor. Y esto para que podamos empatizarnos un poco con el profeta Jonás. Jonás fue enviado a predicar el arrepentimiento a una nación conocida por su crueldad, por ser sanguinaria con todos aquellos que le hacían sombra. Todos aquellos que se interponían entre el imperio de Persia eran asesinados con crueldad, sus mujeres eran violadas, los niños eran castigados, torturados y muertos. Y también perseguían al pueblo de Israel, y de hecho lo hicieron. Así que la reacción de Jonás y la reacción nuestra, si se diese el hipotético caso que Dios nos enviase a predicar a nuestros enemigos, vemos que no es muy diferente. Y que de la misma manera que Jonás necesitaba que Dios transformase su corazón, de esa misma manera necesitamos que Dios transforme nuestro corazón. En este capítulo 3 se divide en dos partes principales, y es la misericordia de Dios para con Jonás en los versículos 1 y 2 y la misericordia de Dios hacia Nínive, versículos 3 al 10. Vamos a leer el capítulo completo y dice así
la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su mandato, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No deje que pasten o beban agua. Cúbrase de cilicio hombre y animales y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y el último versículo 10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En la primera parte de este capítulo vemos que Dios tiene misericordia hacia Jonás. Hermanos, la misericordia y la gracia de Dios es el centro del libro de Jonás, no es Jonás mismo, es la misericordia y la gracia de Dios. Y aquí en los 2 primeros versículos de este capítulo vemos que Dios tiene misericordia para con Jonás. ¿Y en qué lo vemos? Bueno, después de la huida de Jonás, después de su desobediencia, después de intentar apartarse de la presencia de Dios y rehusar de obedecer el mandato divino, lo más sorprendente es que en el capítulo 2 Dios escucha su oración. Dios escucha su súplica para que él sea salvo y para que él sea rescatado de la muerte, y Dios contesta su oración. Dios no deja a Jonás en el vientre del gran pez ni lo deja en el agua, sino que lo saca a tierra firme, como veíamos en el último versículo del capítulo 2 de Jonás. Y no solamente eso, Dios tiene misericordia y escucha la oración y el clamor de Jonás, sino que después de toda su desobediencia, Dios sigue deseando usar a Jonás para predicar el Evangelio a Nínive. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿es que no había alguna persona más digna que Jonás, más obediente, que pudiese obedecer sin titubeos el mandato de Dios? Pues seguramente sí. Pero Dios no escogió a otra persona después de la desobediencia de Jonás. Y tampoco desde el primer momento, sabiendo que Jonás lo iba a desobedecer, no eligió a otra persona, sino que lo eligió a Jonás. ¿Por qué? Porque no solamente Dios deseaba transformar el corazón de los ninivitas a través de Jonás, sino que Dios deseaba transformar el corazón de Jonás. Dios no quería solamente cambiar el corazón de ese pueblo pagano, de ese pueblo de Nínive, sino transformar también el corazón del profeta. Y es que, hermanos, Dios no rechazó la idea de volver a utilizar a Jonás, a pesar de que era un profeta rebelde, porque Dios es paciente y misericordioso. Hermanos, cada uno hemos sido llamados por Dios, si somos cristianos, a una tarea en particular. No importa los dones que tengamos, no importa los recursos que tengamos y nuestro trasfondo, pero sabemos que cada uno de nosotros, por el hecho de ser hijo de Dios, ha sido llamado a algo por Dios. Tenemos un propósito de parte de Dios. Y lo más sorprendente es que Dios quiere usarnos
y llevar a cabo ese propósito a pesar de nuestros muchos fracasos y de nuestros muchos errores. Dios no es como nosotros que se desespera fácilmente, sino que Él es paciente para con aquellos a quien Él ha determinado utilizar. Y Dios, a pesar de nuestros pecados y tropiezos, sigue queriéndolo utilizar, no solamente para el bien de aquellos que nos escuchen y de aquellos que nos rodeen, sino también para el bien nuestro, para cambiar nuestro propio corazón. Dios está comprometido a cambiar no solamente el corazón de los que están afuera de la iglesia, sino también el corazón de los que están dentro de la iglesia. Porque aunque seamos salvos, todavía necesitamos ser probados y conformados a la imagen de Cristo. Así que el simple hecho de que Dios le diese una segunda oportunidad, y más que una segunda oportunidad a Jonás, nos lleva a concluir que Dios es mucho más paciente y misericordioso de lo que nosotros podríamos pensar, o de lo que nosotros seguíamos con nuestro prójimo o con nuestro hermano en la iglesia. Y el segundo punto, y el que va a ocupar la mayor parte de esta meditación, es la misericordia de Dios hacia Nínive. Hemos leído del versículo 3 al 10 que nuevamente Jonás va a Nínive y proclama contra ella el mensaje que Dios le había dado. Nínive se arrepiente y por lo tanto Dios no la castiga. Pero hay un detalle curioso que no me gustaría dejar pasar, y es que vemos que Jonás realmente obedece a Dios. Pero decir que Jonás cambió en el capítulo 3 por el hecho de que Jonás obedeció el mandato externo de Dios, decir que Jonás cambió en el capítulo 3 es no ver la transformación del corazón como la Biblia lo presenta. La Biblia presenta que la obediencia nace de un corazón sincero, de un corazón humilde ante Dios, y que la obediencia externa es solamente una evidencia de lo que hay en el corazón. Que no podemos mirar solamente, y los fariseos son el mejor ejemplo, no podemos mirar la espiritualidad, la santidad, la bondad de una persona por sus actos externos. Y de la misma manera no podemos decir que Jonás haya cambiado su actitud hacia los ninivitas por el hecho de que ahora sí que va a predicar a Nínive. En el capítulo 3 y 4 vemos detalles que nos dejan ver que en realidad el corazón de Jonás es el mismo que en el del capítulo 1. Jonás va, pero no queriendo ir. Va porque no tiene más opciones que ir. Va porque es lo que Dios ha querido y obedece a regañadientes. Es como cuando un padre le dice por tercera vez a su hijo: tienes que hacer esto, y el hijo de mala gana obedece. No porque ame a su padre y quiera obedecerlo, sino más bien porque quiere que deje de ser pesado, ¿verdad? Pues de la misma manera Jonás. De hecho, el detalle que nos deja ver que Jonás no ha cambiado es que Nínive era una ciudad grande, se nos dice en el versículo 3, de un recorrido de 3 días andando. Era muy grande la ciudad. Y sin embargo, en el versículo 4 vemos que Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Es decir, él solamente fue a un punto en particular de la ciudad a predicar ese arrepentimiento, no fue a toda la ciudad. Y además solo dijo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Fue un mensaje sin amor, fue un mensaje muy pobre, fue un mensaje frío. De hecho, en el hebreo, en el idioma original, Jonás utiliza solamente 5 palabras. Ese era el mensaje que él estuvo dispuesto a compartir con los ninivitas. Pero fue el mensaje que Dios utilizó para el arrepentimiento de 120.000 personas.
Así que Jonás, un profeta indispuesto todavía en el capítulo 3, predica no sé si podríamos llamarlo evangelio, pero este mensaje, y sin embargo vemos que toda una ciudad entera se arrepiente. Y preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que con un mensaje tan pobre, con tan pocas palabras, que viene de un profeta indispuesto y frío, pueda producir probablemente el mayor avivamiento que conozcamos en toda la historia? Bueno, no podemos pensar que sea por la bondad de los ninivitas o porque ellos eran mejores que otros que no se arrepienten, sino que, aunque no lo dice explícitamente en este pasaje, sabemos que su arrepentimiento fue porque Dios cambió su corazón. Leemos el versículo 5. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, todos los ninivitas. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey de Nínive, probablemente el hombre más poderoso en ese momento, se humilla ante un corto y pobre mensaje de un profeta de una nación pobre, de una nación que a los ojos del mundo era débil, sin importancia, insignificante, y se arrepiente toda una nación. Y dicen en el versículo 9, ¿quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos? Ese conocimiento de Dios, de que podía arrepentirse, de que podía apartarse de su ira, ¿cómo lo recibieron? No se nos dice, y probablemente llegaron a una conclusión de lo que habían escuchado de la nación de Israel, no porque Jonás se lo dijese. Y en ese momento Dios utiliza todas las cosas para que toda una nación, desde el mayor hasta el menor, se arrepienta. Y me gustaría citar una cita de C.S. Lewis, me gusta mucho cómo lo expresa. Dice, el arrepentimiento no es algo que podamos hacer perfectamente. Solo una persona perfecta podría arrepentirse perfectamente y él no lo necesitaría. Cuanto más malo eres, más lo necesitas y menos puedes hacerlo. Pero podemos hacerlo si Dios nos ayuda. Y cuando Él nos ayuda, Él pone un poco de sí mismo en nosotros. Una nación tan depravada como la nación de Nínive, una nación tan rebelde, tan obstinada, tan blasfema, idólatra, ¿cómo pudo arrepentirse de esa manera? Pues como lo expresa el autor, fue porque Dios tuvo que ayudarle a arrepentirse. La Biblia claramente expresa de que es Dios quien concede, quien ayuda al pecador, quien abre su corazón para que el corazón del pecador se arrepienta. Y los que estamos aquí no ha sido porque nuestro arrepentimiento o nuestra disposición fue mejor que la de otros, sino porque Dios nos capacitó y abrió nuestro corazón para que nos arrepintamos. Es por eso que es sorprendente que Dios a quien quiere salvar, lo salva, como en este caso, y a quien quiere salvar, le concede el arrepentimiento. Como dice Charles Spurgeon, dice, la palabra de Dios es poderosa para transformar los corazones más duros. Vemos esto en Nínive, una breve amenaza de juicio proclamada por un predicador poco dispuesto derribó a una ciudad entera ante Dios. ¿Qué poder reside en la predicación de la verdad? Así que el arrepentimiento de Nínive no habla bien de los ninivitas, sino más bien habla bien de aquel que por su soberana voluntad y poder doblegó los corazones de una nación entera
para que se humillaran ante el Dios verdadero. En este pasaje, hermano, encontramos una muestra que nos debería incentivar a predicar el Evangelio, una muestra del poder de Dios y cómo Él usa hasta las más pequeñas palabras insignificantes para que una nación se doblegue y se humille ante Él. Muchas veces decimos, bueno, es que prefiero traer a esa persona a la iglesia porque no sé qué decirle, no sé qué compartir, quizás no has estudiado teología, pero lo que tú sabes, si tú eres creyente, es que solamente en Cristo hay salvación, y solamente esas palabras, por pobres que sean y por poco vocabulario con las que los digas, puede usarlas Dios para salvar a una persona. Esto, hermanos, debería animarnos, no en nuestra propia capacidad, sino en el poder de Dios para transformar a una persona. No hay excusa, hermano. Si conocemos el Evangelio y hemos creído en Él, sabemos que es poderoso para salvar a los pecadores. No podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que otros más capacitados lo hagan. Dios quiere usarte a ti, no porque tú seas especial, sino porque tú conoces el Evangelio que Dios utiliza para salvar a los pecadores. Como dice Martín Lutero, la gracia de Dios es un favor inmerecido que nos libera de la ira de Dios. La salvación es de Jehová. Es Él quien salva, no nuestra obra, sino su misericordia. Los ninivitas no se salvaron por su ayuno, sino porque clamaron al Señor y Él se deleitó en perdonarlos. Los ninivitas mostraron arrepentimiento a través de ayuno y vestirse de cilicio, que en ese momento eran como externamente ellos reflejaban que estaban arrepentidos. Pero hubo un arrepentimiento real de corazón que ocurrió en ellos porque Dios tuvo la buena voluntad de salvarlo, porque Dios se deleitó, como dice Martín Lutero, en perdonarlos. Y no vamos a predicar el Evangelio con buena disposición a otros que lo necesitan, sabiendo que Dios puede utilizar ese mensaje para salvarlos. Nos miramos demasiado a nosotros mismos, pensamos que son nuestras palabras, nuestra oratoria, nuestras capacidades, todo lo que podamos convencer, nuestros argumentos persuasivos, pero es Dios quien salva, no nosotros. Y también lo más sorprendente de este capítulo no es solamente que Dios capacite a una nación entera para llevarlo al arrepentimiento, sino que Dios pueda perdonar a una nación entera como la que fue la nación de Persia. Cómo corazones tan pervertidos, cómo acciones tan malas, brutales, inhumanas, pueden ser perdonadas por Dios. Y es que en el versículo 10 encontramos quizás las palabras más sorprendentes de este libro y de toda la Biblia. Y dice, cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Esta idea la profundizaremos más en el capítulo 4, pero en este versículo vemos que la intención de Dios con el llamado de Jonás era que finalmente la ciudad de Nínive y todos sus habitantes se arrepintieran. Dios anhelaba, no solamente hizo posible el perdón de los ninivitas, sino que anhelaba que una nación tan pecadora, tan depravada, tan idólatra, pudiese ser perdonada y salvada. Y es por eso que este pasaje es un evangelio en miniatura, porque nos muestra que el juicio de Dios es real, es justo y severo, pero que su gracia es aún mayor que nuestros pecados, como hemos cantado. Dios se deleita en perdonar. Así que el libro de Jonás, como hemos dicho antes, no se trata tanto de un profeta rebelde o de un pez grande, sino de la sorprendente e ilimitada compasión de Dios,
que está dispuesto a salvar a sus peores enemigos y que está dispuesto a salvar a sus peores enemigos en el día de hoy. Él sigue salvando y queriendo salvar. Es por eso que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hablando de la venida de Cristo, el apóstol Pedro dice que Dios es paciente para con todos y que no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, si todavía no ha venido Cristo en el día de hoy, no es porque Él no tenga compasión de su iglesia y de todos los sufrimientos que nos acontecen, sino porque Él quiere seguir perdonando a más pecadores como lo hizo contigo y conmigo. Así que, ¿qué podemos aprender de este capítulo? Aprendemos que naturalmente nos resistimos a la gracia de Dios. Somos muy compasivos con nosotros mismos, como Jonás lo fue en el vientre de cada pez, clamando misericordia para que Dios lo salvase, pero somos renuentes, nos resistimos a que Dios otorgue la misma gracia a aquellos que pecan contra nosotros, a aquellos que son nuestros enemigos, a aquellos que no nos caen bien o que han cometido una falta para con nosotros. Nos escandalizamos ante la idea de que Dios perdone a los grandes pecadores, como nosotros lo tenemos o creemos que son. ¿Por qué? Porque en realidad no vemos nuestro pecado como deberíamos verlo. Nos seguimos comparando, aún siendo creyentes, con otros, en vez de compararnos con la santidad de Dios. Seguimos comparando el perdón de nuestros pecados con otros pecadores, con otros que hacen cosas que nosotros no hacemos, con aquellos vecinos, conocidos, que hacen grandes pecados, que cometen grandes transgresiones, y vamos midiéndonos con ellos, en vez de medir la gracia de Dios con nuestra incapacidad ante ser salvos por nuestras propias obras, por nuestros propios actos. Y lo peor de todo es que siendo cristianos todavía tenemos ese orgullo en nosotros, en nuestro corazón, porque en realidad olvidamos el Evangelio. Lo olvidamos demasiado fácilmente y demasiado rápidamente de lo que pensamos. Decimos y profesamos que Cristo es nuestro Salvador y que si no fuera por Él estaríamos en el infierno y que nuestros pecados, si no fuesen por la sangre de Cristo, hubiesen requerido de un juicio eterno, y es así. Pero luego cuando se trata de vernos nosotros mismos o de compartir el Evangelio con aquellos que son nuestros enemigos, reflejamos que no hemos entendido el Evangelio, que no entendemos todavía la infinita necesidad que teníamos del perdón de nuestros pecados. También Jonás, capítulo 3, nos enseña no solamente a la necesidad que tenemos de predicarnos el Evangelio todos los días para que nuestro corazón sea humillado y para que nuestro orgullo no crezca, sino que también aprendemos que Dios puede utilizar, como hemos dicho antes, unas pocas palabras, un poco del mensaje del Evangelio para salvar a cualquier persona. Y sobre todo, y lo más importante, aprendemos que Dios es infinito en compasión, en misericordia, y que su perdón y gracia va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Antes de cerrar en oración esta meditación, me gustaría que fuésemos a un texto muy conocido en Éxodo capítulo 34 y que pudiésemos recordar quién es realmente nuestro Dios, porque muchas veces pensamos que Dios es como nosotros, o que Dios es limitado en su paciencia y misericordia como lo somos nosotros. Pero en Éxodo 34, versículos 6 al 7,
encontramos la declaración de Dios acerca de Él mismo. Dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que nuestro Dios, ese Dios compasivo y clemente, que guarda su pacto y su misericordia para con millares, y que sigue teniendo misericordia de millares en el día de hoy, que es por su misericordia que estamos hoy aquí, tú y yo. Así que recordemos que si Dios estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo y ser clavado en una cruz para el perdón de aquellos que no lo merecían, nunca olvidemos que Dios sigue perdonando y quiere seguir perdonando a otros que tal vez no nos sintamos cómodos con el perdón que Dios les da, pero que Dios es suficiente y que la sangre de Cristo es suficiente para perdonar sus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tu gracia ha sido más grande que nuestros pecados y transgresiones. Ayúdanos a no olvidar de dónde nos has sacado. Ayúdanos a olvidar quiénes éramos antes de conocerte. Y que eso nos impulse a querer que otros también reciban el perdón que hemos recibido en Cristo. Pon corazones dispuestos que prediquen tu palabra, y también, Señor, no permitas que seamos tan orgullosos que pensemos que la salvación de las almas depende de nosotros. Ayúdanos a seguir confiando en ti, sabiendo que tú eres poderoso para salvar a los que tú quieras salvar, y que todo lo que tú nos llames a hacer, Señor, podamos obedecerlo con un corazón sincero. Sabemos que no es fácil, pero también está tu Santo Espíritu morando en nosotros para capacitarnos y ayudarnos a hacer cosas que nosotros por nosotros mismos no podríamos hacer. Gracias porque tú eres un Dios abundante en misericordia. En cada segundo podemos disfrutar de tu misericordia de manera inmerecida, y que tu compasión fue tan grande que enviaste a tu Hijo amado, y es por Él que tenemos el perdón del pecado, Señor, y una herencia eterna que disfrutaremos contigo. Gracias, Padre, porque cada día tu gracia nos sorprende más. Te pedimos que ahora nuestras oraciones sean elevadas con corazones sinceros, Señor, y que tú sigas escuchando a tu iglesia que clama, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Por ahora, hermano, invito a que cada uno, según quiera, según lo sienta cada uno, pueda levantar su voz y orar en esta tarde.